¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una tierra está marcada por tanta sangre que ni siquiera la muerte no puede borrar las cicatrices? ¿Alguna vez te has preguntado si los fantasmas de una civilización entera pueden permanecer atascados entre dos mundos, inquietando para siempre a quienes se atreven a pisear un suelo sagrado? Y si te dijera que hay un lugar en el corazón de Texas donde el tiempo parece no haber pasado, donde los ecos de los gritos de guerra aún resuenan en las colinas, y donde los viajeros desaparecieron sin un sendero. Mi nombre es Sam Houston, y durante mis años como gobernador de Tennessee, y luego como líder en la formación de la República de Texas, fui testigo de cosas que la historia oficial nunca registró. Caminé a través de tierras donde la sangre de los guerreros todavía exige venganza, donde las tribus enteras fueron diezmadas, y sus almas nunca encontraron descanso. Hoy, te contaré sobre uno de los secretos más oscuros que llevo. La historia de la tribu fantasma de Balcones Hills en New Braunfels. Una historia que pocos saben, pero para siempre cambiará la forma en que ves estas tierras aparentemente pacíficas. Prepárese, porque lo que está a punto de escuchar desafiará todo lo que cree que sabe sobre la frontera de Texas. Fue la caída de 1838, cuando recibí la primera carta. Estaba en Washington on the Eshe, lidiando con los interminables desafíos de la recién graduada República de Texas, cuando llegó un correo con un mensaje que cambiaría todo. La carta vino de Johann Friedrich Grüne, uno de los primeros colonos alemanes que se había establecido en la región que llamamos a los nuevos Braunfels hoy. Grüne era un hombre práctico de pocas palabras, pero su escritura temblaba con un miedo genuino. General Houston, dijo la carta, necesito su ayuda. Algo terrible está sucediendo en nuestras tierras. Mis hombres están desapareciendo. Los niños hablan con personas que no podemos ver. Y por la noche, señor, por la noche escuchamos la batería de guerra que nos congelan la sangre. Grüne describió cómo su familia se había establecido cerca de lo que los nativos locales llamaron Eternal Lament Hills, un nombre que debería haber servido como advertencia. Construyeron sus casas en el valle, cerca del río que espente entre las elevaciones de rocas características de la región de Hill Country. Al principio, parecía perfecto. La tierra era fértil, abundante agua, y los alemanes trabajaron duro para construir una nueva vida. Pero pronto comenzó la extrañeza. Primero fueron los animales. El ganado se negó a pastar en ciertas áreas de las colinas, incluso con la hierba más verde que podría imaginarse. Los caballos se prancharon y se volvieron a conectar con terror cuando se acercaban ciertos puntos de la propiedad. Los perros aullaron toda la noche, mirando las elevaciones del rock. Luego vinieron las desapariciones. Heinrich Müller, uno de los trabajadores más confiables de Grüne, dejó una mañana para verificar las cercas en la parte norte de la propiedad. Nunca se ha visto de nuevo. Encontraron solo sus herramientas dispersas cerca de una formación rocosa, que los lugares llamaban el Portal de los Muertos. Una semana después, fue el turno de dos hermanos, Klaus y Wilhelm Schmidt. Se fueron al amanecer para cazar ciervos, en las colinas, y simplemente se desvanecieron. Los grupos de búsqueda se organizaron, pero ni siquiera encontraron huellas más allá de cierto punto en los senderos. Pero los más inquietantes fueron los informes de los niños. La pequeña Emma, Grüne, entonces solo 6, comenzó a hablar sobre sus amigos de las colinas. Describió con impresionantes guerreros pintados a guerreros con cuello de guerra, quienes contaron sus historias sobre grandes batallas y le pidieron que les trajera comida y agua. «Tienen hambre, papá», dijo la niña. «Han tenido hambre durante mucho, mucho tiempo». Inicialmente, los padres pensaron que era una imaginación infantil, hasta que Emma comenzó a dibujar los rostros de estos amigos. Los dibujos mostraron características faciales claramente estadounidenses, con pinturas de guerra que siguieron patrones específicos de las tribus de la región. Lo que asustó fue que Emma nunca había visto a un nativo americano en su vida. La familia había llegado directamente de Alemania y se estableció en la propiedad aislada. Fue entonces cuando Grüne decidió escribirme. Sabía de mi experiencia con tribus nativas y esperaba poder explicar lo que estaba sucediendo. Me fui a New Braunfels 3 días después de recibir la carta, acompañado solo de mi faithful squire, un cherokee llamado Branca Eagle,
que había sido mi guía y traductor durante años de negociaciones con varias tribus. El viaje tomó 4 días paseando por el territorio aún salvaje del centro de Texas. Cuando nos acercamos a la región de Balcones Hills, White Eagle se volvió cada vez más inquieto. «Esta tierra llora, general», dijo la tercera noche cuando terminamos bajo un cielo estrellado. «Puedo sentir el peso de los muertos». Le pregunté a qué se refería, pero él solo sacudió la cabeza y se negó a elaborar. Esa noche los dos dormimos mal. Strange dreams nos visiones. Visiones de grandes batallas, guerreros que caen en una lluvia de flechas, mujeres y niños que se pusieron en pánico a través de Rocky Hills. El cuarto día, llegamos a la propiedad de Gruene. El hombre nos estaba esperando en el porche de su casa de piedra, e inmediatamente pude ver que las semanas de terror habían cobrado su precio. Su cabello se había cerrado prematuramente, y los círculos oscuros y profundos rodearon sus ojos. «General Houston», dijo, apretando mi mano con una fuerza desesperada. «Gracias a Dios, el Señor ha venido. Las cosas han empeorado desde que escribí». Gruene nos dijo que 3 hombres más habían desaparecido la semana anterior. Esta vez, una de las esposas había seguido en secreto a su esposo cuando salió a trabajar, preocupado por su seguridad. «Mi hermana de Greta. La ley lo vio todo», dijo Gruene, su voz temblando. Heinrich estaba trabajando cerca de las rocas cuando las cifras comenzaron a emerger de sus propias piedras. «Guerreros, general. Guerreros fantasmas». Según el relato de Greta, los espíritus rodearon a Heinrich en silencio. Parecía estar en trance, no reaccionando al enfoque. Luego simplemente caminó con ellos hacia las colinas y desapareció entre las formaciones rocosas. Ella trató de gritar, pero no salió ningún sonido de su garganta, continuó Gruene. Y cuando finalmente logró moverse, no había nada más allí. Ni Heinrich, ni los otros. Pedí hablar con Greta. La mujer estaba en un estado de shock profundo, balbuceando en alemán y negándose a mirar hacia las colinas. Pero cuando White Eagle se acercó y comenzó a hablar en su lengua materna, de repente estaba alerta. «Ella entiende», dijo White Eagle sorprendido. «No sé cómo, pero ella entiende lo que estoy diciendo». Fue entonces cuando Greta, en inglés roto, nos dijo algo que me hizo congelar la sangre. «Los espíritus me hablaron. Dijeron que esta tierra es suya. Eso fue traicionado y masacrado, aquí durante mucho tiempo. No descansarán hasta que se haga justicia». Esa noche instalamos nuestro campamento cerca de las formaciones rocosas donde habían ocurrido las desapariciones. Contra todas las protestas de Gruene y su familia, decidimos pasar la noche allí para ver qué podría pasar. A la medianoche comenzó la batería. El sonido vino de todas partes y en ninguna parte al mismo tiempo. Eran tambores de guerra, eso era correcto, pero llevaban una cualidad sobrenatural que hizo que los huesos vibraran y el corazón se acelerara involuntariamente. White Eagle se levantó de inmediato, sus agudos instintos después de años viviendo en la frontera. «General», susurró, «estos no son tambores vivientes. Permitimos que los bienes inmuebles, solo escuchando». El ritmo fue complejo, siguiendo los estándares que reconocí de mis experiencias con varias tribus. Era un ritmo de lamento, de ira, desde el llamado a la guerra. Luego vinieron las voces. Comenzaron como susurros en el viento, pero gradualmente se volvieron más distintos. Eran cánticos en lenguas nativas que no podía identificar por completo, pero el águila blanca estaba pálida mientras los escuchaba. «Están contando una historia», dijo. Su voz pasaba muy por un susurro, una historia de traición y muerte. Mientras las canciones continuaban, White Eagle comenzó a traducir fragmentos. «Vinimos en paz. Ofrecemos humo sagrado». Las palabras eran dulces como la miel, pero los corazones estaban amargados como un cicuta. Las voces se intensificaron, y de repente pudo ver figuras moviéndose entre las rocas. No eran sólidos, sino translúcidos, como si estuvieran hechos de luz de luna y sombras. Guerreros, mujeres, niños, una tribu entera de espíritus caminando, entre formaciones rocosas. Hablaron sobre tierras con todos, de paz entre hermanos rojos y blancos, pero trajeron la muerte, trajeron fuego. Fue entonces cuando entendí. Esas colinas habían sido el escenario de una masacre. No solo una batalla, sino un exterminio deliberado de una tribu entera. White Eagle continuó traduciendo.
y la historia completa se desarrolló ante nosotros. Décadas antes de la llegada de los colonos alemanes, una tribu Tonkawa se había establecido en esa región. Eran un pueblo pacífico, conocido por su capacidad para trabajar en piedra y sus rituales sagrados, hechos en formaciones rocosas naturales. En 1821, un grupo de comerciantes angloamericanos llegó a la región, afirmando buscar rutas comerciales al sur. El jefe de la tribu, un hombre llamado Heart of Stone, los recibió con honores, ofreciendo hospitalidad y protección. Los comerciantes permanecieron durante el invierno, aparentemente estableciendo relaciones amistosas con la tribu. Hablaron sobre oportunidades comerciales, cómo los blancos e indios podrían prosperar juntos en la región. Pero todo fue una mentira elaborada. En la primavera de 1822, los comerciantes partieron, afirmando buscar más bienes en el mercado. Regresaron, 3 meses después, pero no solos. Trajeron consigo una fuerza militar irregular de más de 100 hombres, todos armados y decididos a tomar las tierras de la tribu. Lo que siguió no fue una batalla, fue una masacre fría y calculada. Los Tonkawa fueron atrapados completamente sin preparación. Los atacantes llegaron durante la ceremonia sagrada de la luna llena, cuando toda la tribu se reunió en formaciones rocosas para sus rituales ancestrales. Hombres, mujeres, niños y ancianos se reunieron en un círculo, cantando y bailando cuando comenzaron los disparos. No hubo honor, no hubo guerra, solo la muerte de las sombras. Tradujo el águila blanca. Las lágrimas corrieron por su rostro. La tribu trató de defenderse, pero estaba en desventaja numérica y de armamento numérica y clara. Los guerreros lucharon audazmente, pero fueron rápidamente superados. Las mujeres intentaron proteger a los niños, huyendo de los senderos rocosos, pero fueron perseguidas y sacrificadas. En una sola noche, toda la tribu fue exterminada. Más de 200 almas fueron repelidas en esas colinas. Pero la atrocidad no se detuvo allí. Los huelguistas saquearon todo lo que tenía valor, quemó las carpas y los objetos sagrados, y arrojaron los cuerpos en una cueva natural cercana, sellando la entrada con piedras. No había rituales funerarios, no había respeto por los muertos, solo el deseo de borrar ninguna evidencia de lo que había sucedido. Nuestras almas estaban atrapadas, entre la vida y la muerte, sin descanso, sin paz. Las canciones espectrales continuaron. La historia nunca ha sido registrada oficialmente. Los comerciantes difundieron rumores de que la tribu había emigrado hacia el sur. Y como pocos conocían la existencia de Tonkawa en esa región específica, nadie cuestionó su versión. Las tierras fueron abandonadas durante décadas, evitadas incluso por otras tribus que podían sentir la presencia de los inquietos muertos. Solo con la llegada de los colonos alemanes, que desconocían por completo la historia del lugar, alguien se estableció allí nuevamente. A medida que los espíritus continuaban su arrepentimiento, entendí por qué los colonos estaban desapareciendo. La tribu fantasma no los vio como individuos, vieron solo invasores, personas que una vez más tomaban sus tierras sagradas. General, dijo White Eagle, agarrando mi brazo. Quieren justicia, quieren que el mundo sepa lo que sucedió aquí. Fue entonces cuando una figura se destacó de los demás. Era un guerrero alto, con una cicatriz que cruzaba el lado izquierdo de su cara. Se acercó a nuestro campamento hasta a solo unos metros de distancia. Cuando habló, su voz resonó directamente en nuestras mentes. Hombre blanco que camina con un hermano rojo. ¿Conoces las palabras de los dos pueblos? ¿Puedes llevar nuestra historia al mundo vivo? Asentí lentamente, sintiendo el peso de la responsabilidad que se estaba colocando sobre mis hombros. Entonces, escucha bien, continuó el espíritu. Escucha y nunca olvides. Lo que el espíritu del corazón de Stone me dijo esa noche cambió para siempre mi comprensión de la colonización de Texas. No eran solo historias de guerra y conquista. Eran revelaciones sobre traiciones sistemáticas, masacres ocultas e injusticias que lloraban de reconocimiento. Heart of Stone me mostró visiones de lo que realmente sucedió esa fatídica noche de 1822. Vi a través de sus ojos el terror de los niños, la desesperación de las madres, la furia impotente de los guerreros. Vi hombres que afirmaban ser civilizados cometiendo actos de barbarie que incluso harían que el más salvaje entre nosotros
se retire con horror. Nuestros hijos lloraron por sus madres hasta que sus voces se callaron para siempre, dijo. Y pude ver lágrimas espectrales corriendo por su cara translúcida. Nuestros mayores, que llevaban la sabiduría de las generaciones, fueron sacrificados como animales. Nuestra historia sagrada, mantenida en nuestros corazones durante siglos, murió con nosotros. Pero había más. Heart of Stone me reveló que la masacre de Tonkawa no era un incidente aislado. Era parte de un estándar más amplio. Una campaña, deliberada para eliminar tribus más pequeñas que ocupaban tierras deseadas por los colonos. Fuimos solo los primeros, dijo. Otros siguieron nuestro destino. Otras tribus fueron borradas de la faz de la tierra, sus historias perdidas como si nunca hubieran existido. Me mostró visiones de otras masacres, otras traiciones. Vi a las familias enteras de Karankawa envenenadas en fiestas de paz. Vi que los pueblos cherokees se quemaban durante el invierno, obligando a los sobrevivientes a morir de frío y hambre. Vi tratado firmado con una mano, mientras que la otra ejercía la espada de traición. ¿Por qué me muestras esto?, pregunté, aunque sabía que ya sabía la respuesta. Porque tienes el poder de las palabras, Sam Houston. Puedes decirle a los que gobiernan, puede hacer que nuestra verdad se escuche. El peso de esta responsabilidad fue abrumador. Sabía que revelar esta información podría sacudir los cimientos de la República de Texas. Muchos de los hombres responsables de estas masacres todavía estaban vivos. Algunos ocupaban posiciones de poder e influencia. Pero había algo más, urgente para resolverse: el destino de los colonos alemanes que seguían desapareciendo. ¿Qué quieres de los alemanes?, yo pregunté. No sabían sobre la historia de esta tierra. Vinieron en busca de una nueva vida, tal como lo hiciste una vez. Heart of Stone guardó silencio por un largo momento, mirando las formaciones rocosas donde su tribu había sido masacrada. Ellos no son los que buscamos, dije finalmente. Pero, mientras nuestra historia permanezca enterrada, mientras nuestros muertos no sean honrados, nuestra ira se propagará como un veneno en la tierra. No podemos controlar la oscuridad que nuestro dolor ha creado. Fue entonces cuando entendí la verdadera naturaleza del problema. La masacre había dejado una herida espiritual en la tierra misma. La ira y el sufrimiento de los muertos Tonkawa se había impregnado en el suelo, creando una especie de maldición que afectó a todos los que intentaron establecerse allí. ¿Hay alguna forma de romper esta maldición?, yo pregunté. El corazón, de piedra, asintió lentamente. Se deben hacer 3 cosas. Primero, se debe decir la verdad. El mundo debe saber lo que sucedió aquí. En segundo lugar, nuestros muertos deben ser honrados con los rituales adecuados. Y tercero, dudó. ¿Tercero?, insistí. Los responsables de la masacre deben enfrentar justicia. Mientras que aquellos que derramaron sangre inocente caminan libremente por la tierra, nuestras almas no encontrarán descanso. Sentí un escalofrío a través de mi columna vertebral. Algunos de los hombres responsables de la masacre todavía estaban vivos, y varios de ellos se habían convertido en figuras prominentes en la política tejana. Confrontarlos sería como abrir una caja de Pandora que podría destruir carreras, reputaciones e incluso la estabilidad política de la joven república. Pero sabía cuál era la elección correcta de hacer. En las semanas que me siguieron para conocer a los espíritus, comencé una investigación discreta sobre los eventos de 1822. Usé mis contactos militares y políticos para acceder a registros antiguos, correspondencias privadas y testimonios de las antiguas fronteras. Lo que descubrí confirmó todas las visiones que Heart of Stone me había mostrado. Encontré cartas entre los comerciantes que planean la masacre, los registros de ventas de tierras de Tonkawa poco después del exterminio de la tribu, e incluso confesiones en los lechos de muerte de algunos de los participantes. Uno de los documentos más incriminatorios fue una carta de Jacob Morrison, uno de los líderes de la masacre, para su hermano en el este. El trabajo está hecho, dijo la carta, fechada en junio de 1822. Los indios han sido eliminados permanentemente, y las tierras ahora son nuestras para colonizar. No hubo testigos, y tenemos cuidado de que no sigan siendo evidencia. Como usted dijo, a veces es necesario que las manos sucias construyan civilización. Morrison todavía estaba vivo cuando encontré esta carta. Se había convertido en un ranchero próspero y ocupó una posición importante en el gobierno territorial.
Confrontarlo sería una de las decisiones más difíciles de mi carrera política. Pero antes de tomar cualquier acción, necesitaba regresar a las colinas de Balconce para cumplir mi promesa al corazón de la piedra. Regresé a los Nuevos Braunfels acompañados de White Eagle y un chamán cherokee llamado Grey Wolf, un especialista en rituales de purificación espiritual. También trajo suministros a un ritual fúnebre adecuado: tabaco sagrado, plumas de águila, piedras ceremoniales y otros artículos necesarios para honrar al Tonkawa muerto. Gruene y los otros colonos alemanes nos dieron la bienvenida con esperanza mezclada con escepticismo. Las desapariciones se habían detenido temporalmente después de mi primera visita, pero la tensión comunitaria era palpable. «General», dijo Gruene, «mis hijos todavía hablan con los espíritus. Mi pequeña Emma dibuja a los guerreros todas las noches». «¿Qué descubriste?», le dije a él y a los otros colonos la verdadera historia de las colinas de Balconce. Sus reacciones iban de horror a incredulidad, pero cuando mostré algunos de los documentos que había recopilado, la duda se convirtió en una comprensión oscura. «Luego construimos nuestras casas en un cementerio», dijo Wilhelm Müller, uno de los colonos más antiguos. No es de extrañar que los muertos estén inquietos. Esa noche, realizamos el ritual fúnebre para el masacrado de Tonkawa. Grey Wolf dirigió las ceremonias tradicionales de Cherokee, adaptadas para honrar a una tribu que había perdido a sus propios chamanes antes de que se pudieran realizar rituales. Llamamos fogatas sagradas en formaciones rocosas, donde la tribu había sido atacada. Quemamos tabaco y hierbas sagradas, ofreciendo oraciones para que las almas de los muertos encuentren su camino hacia el mundo de los espíritus. Cantamos y despedimos canciones, permitiendo que el Tonkawa finalmente realice su viaje final. A lo largo del ritual, los espíritus estaban presentes. Podríamos verlos reuniéndose alrededor de las hogueras. Sus formas translúcidas se vuelven gradualmente más brillantes y más pacíficas. Stoneheart estaba en el centro. Sus ojos finalmente perdieron la ira que había consumido durante décadas. Cuando el ritual llegó a su fin, se acercó a mí por última vez. «Gracias, Sam Houston», dijo. «Ahora nuestras almas pueden descansar. Pero recuerde su promesa. La verdad debe ser contada, y se debe hacer justicia». Con estas palabras, él y todos los otros espíritus se desvanecieron, dejando solo una sensación de paz que no había existido en esas tierras durante décadas. Mantener la promesa que hice el corazón de la piedra demostró ser más complejo y peligroso de lo que había imaginado. Revelar la verdad sobre la masacre de Tonkawa significaba enfrentar a algunos de los hombres más poderosos de Texas, y las consecuencias de esta revelación se extenderían mucho más allá de lo que había anticipado. Mi primera acción fue documentar formalmente todo lo que había descubierto. Compilé todos los documentos, testimonios y pruebas en un informe detallado que presenté al Congreso de la República de Texas. El informe, titulado «Atrocidades olvidadas. La masacre de las colinas de Balconce y otros delitos contra las naciones nativas», causó un escándalo inmediato. Jacob Morrison, ahora identificado públicamente como uno de los líderes de la masacre, negó con vehemencia todas las acusaciones. Sus aliados políticos se movilizaron para desacreditar mi informe, alegando que estaba siendo manipulado por Wild y que mi proximidad a las tribus nativas había comprometido mi juicio. «Sam Houston perdió su rumbo», dijo Morrison en un discurso público. «Prefiere creer en fantasías de indios muertos que en la palabra de ciudadanos respetables. Estas acusaciones son pura difamación basada en supersticiones y documentos falsos». Pero había tenido cuidado. La evidencia era demasiado sólida para ser fácilmente descartada. La carta que Morrison le había escrito a su hermano fue autenticada por 3 especialistas independientes en caligrafía. Otros documentos corroboraron los detalles de la masacre. Y algunos de los participantes más jóvenes, ahora hombres mayores, en sus lechos de muerte, comenzaron a confesar su participación en los eventos. El caso llamó la atención nacional cuando los periódicos de otros estados comenzaron a volver a publicar extractos de mi informe. «La masacre en Texas expone el patrón de atrocidades», dijo el titular de New York Herald. «El general Houston revela crímenes cubiertos contra nativos». La presión pública ha crecido rápidamente. Morrison y sus aliados se vieron obligados a enfrentar investigaciones formales, y varios de ellos perdieron sus posiciones políticas. Morrison finalmente fue juzgado por asesinato múltiple.
aunque la naturaleza antigua de los crímenes complicó el proceso legal. Durante el juicio, sucedió algo extraordinario. Greta, la mujer alemana que había presenciado los espíritus, fue llamado para testificar. Cuando tomó la posición, algo cambió en su expresión. Era como si una presencia diferente la hubiera tomado. Estaba allí, dijo, su voz extrañamente profunda y resonante. Vi a los hombres blancos llegar a la oscuridad. Vi a los niños tratando de esconderse entre las rocas. Vi a este hombre, señaló directamente a Morrison, disparando en mujeres desarmadas. El abogado defensor protestó, alegando que Greta estaba claramente en un estado cambiado y que su testimonio no debería considerarse válido. Pero cuando comenzó a describir detalles específicos de la masacre, detalles que no estaban en ningún documento público y que solo podía ser conocido por alguien que estaba presente, el tribunal guardó silencio. Describió la ubicación exacta de cada cuerpo, las palabras finales de Stoneheart, incluso el patrón de las pinturas de guerra que usó el Tonkawa, información que luego fue confirmada por evidencia arqueológica encontrada en el sitio. Morrison fue condenado, pero debido a su edad avanzada, solo recibió arresto domiciliario. Murió 2 años después, pero no antes de hacer una confesión y completa sobre la masacre y lo seguido de. Hicimos lo que pensamos que necesitaba en ese momento, dijo en su confesión final. Pero llevaba el peso de estas muertes a lo largo de mi vida. Todas las noches veía sus rostros en mis sueños. No había paz para mí, así como no había paz para ellos. Con la justicia finalmente servida y la verdad revelada al mundo, regresé a las colinas de Balconce la última vez. La transformación fue notable. La opresión espiritual que había pesado en la tierra durante décadas se había disipado por completo. Los colonos alemanes informaron que los fenómenos paranormales habían cesado. Los niños ya no hablaban con espíritus invisibles, los animales ya no mostraban las colinas, y una sensación general de paz se había asentado sobre la región. Gruene me dio la bienvenida con lágrimas en los ojos. General, dijo, no sé cómo agradecer lo que hizo el Señor. Por primera vez desde que llegamos aquí, siento que esta tierra realmente nos acepta. Pero quizás el momento más conmovedor fue cuando la pequeña Emma se me acercó. La niña que una vez hablaba constantemente a los espíritus, ahora parecía un niño normal, jugando y riendo como cualquier otro. ¿Son los amigos de las colinas?, le pregunté. Ella sonrió y asintió. Dijeron gracias y se fueron a casa. Dijeron que ahora pueden descansar porque alguien finalmente le dijo la verdad sobre ellos. Establecí un monumento en el que había ocurrido la masacre. Una placa de piedra simple, con los nombres de todos los Tonkawa muertos, como podíamos determinarlos, a través de registros tribales de otras naciones. El monumento también incluyó un resumen de la verdadera historia de los eventos de 1822. La revelación de la masacre de Tonkawa tuvo repercusiones duraderas en la política de Texas. Condujo a investigaciones sobre otras posibles masacres encubiertas, y resultó en reformas de políticas oficiales en relación con las tribus nativas. Aunque no podía deshacer las injusticias del pasado, al menos garantizaba que no fueron olvidados. Años más tarde, cuando me convertí en gobernador de Texas, establecí un comité oficial para investigar y documentar delitos históricos contra las poblaciones nativas. El trabajo de este comité resultó en el reconocimiento oficial de docenas de atrocidades previamente desconocidas y la creación de monumentos conmemorativos para honrar a las víctimas. Pero para mí, personalmente, la experiencia en las colinas de Balconce se estaba transformando de una manera que va más allá de la política o la justicia social. Ella me enseñó que hay verdades que trascienden la muerte, y que a veces los muertos pueden hablar más claramente que lo vivo sobre lo que realmente sucedió en la historia. También me enseñó que la tierra misma puede transportar recuerdos, que los lugares donde se han cometido grandes injusticias pueden retener estas heridas hasta que sean reconocidas y curadas adecuadamente. Los años que siguieron a la resolución del caso de las colinas de Balconce me trajeron muchas otras experiencias con lo sobrenatural, pero ninguna fue tan profunda como esa primera lección sobre la justicia póstumo. En 1845, recibí una carta inesperada de un hombre llamado Friedrich Engels, no el famoso filósofo alemán,
sino un colono que se había establecido cerca de Minadaci, New Braunfels, unos años después de los eventos que informé. Engels había comprado una propiedad adyacente a las viejas tierras de Tonkawa, y escribió para decirme algo extraordinario. General Houston, dijo su carta. El señor necesita saber que su trabajo en esas colinas tenía consecuencias que van más allá de lo que imaginaba. Algo maravilloso está sucediendo en nuestras tierras. Engels describió cómo, en la primavera, después del establecimiento conmemorativo, las flores silvestres comenzaron espontáneamente alrededor de las formaciones rocosas donde había ocurrido la masacre. No eran flores ordinarias. Eran especies nativas que no crecían naturalmente en esa elevación. Flores que tradicionalmente eran utilizadas por Tonkawa en sus rituales sagrados. Es como si la tierra misma estuviera celebrando, escribió Engels. Las flores forman patrones circulares perfectos, exactamente donde el Señor dijo que se realizaron rituales tribales. Nuestros botánicos locales no pueden explicar cómo estas especies han venido aquí, o por qué crecen solo en estos puntos específicos. Aún más intrigante, Engels informó que otros colonos en la región comenzaron a informar sueños vívidos, en los que recibieron instrucciones sobre técnicas agrícolas y métodos de conservación de la tierra que eran claramente de origen nativo estadounidense. Los agricultores que siguieron estas instrucciones de ensueño descubrieron que sus cosechas eran significativamente más abundantes que las de sus vecinos. Es como si los espíritus que alguna vez perseguían esta tierra ahora nos estuvieran bendiciendo, concluyó Engels. Como si, a cambio de haber honrado su memoria, estaban compartiendo con nosotros los secretos que aprendieron durante siglos viviendo en esta tierra. Decidí investigar personalmente estas acusaciones. Cuando regresé a las colinas de Balconce en la primavera de 1845, me impresionó la transformación. El área alrededor del monumento se había convertido en un exuberante jardín natural, con flores de color vibrantes que crecían en patrones que claramente se parecían a los diseños tradicionales de Tonkawa. White Eagle, que me acompañó en esta visita, estaba igualmente impresionado. General, dijo, arrodillado para interpretar una de las flores. Estas son plantas sagradas de mi gente, pero no deberían crecer aquí. El suelo, el clima, la elevación, todo está mal para ellos. Y sin embargo, hizo una pausa, cerrando los ojos y respirando profundamente. Puedo sentir una presencia benevolente aquí. Ya no son espíritus inquietas, son guardianes. Los Tonkawa eligieron permanecer, no por ira, sino por el bien de la tierra. Esa noche acampamos nuevamente cerca del monumento. A diferencia de la primera vez, no había batería de guerra o visiones aterradoras. En cambio, experimentamos sueños pacíficos llenos de imágenes de armonía entre colonos y nativos, técnicas agrícolas sostenibles y una visión futura donde diferentes culturas podrían coexistir respetuosamente. En el sueño más vívido, volví a ver el corazón de la piedra, pero esta vez no estaba vestido para la guerra. Llevaba ropa ceremonial de paz, y su rostro irradiaba serenidad. Sam Houston, dijo, has cumplido tu palabra. Nuestra historia fue contada, nuestros muertos fueron honrados, y aquellos que nos dañaron han enfrentado consecuencias. Ahora podemos ofrecer algo a cambio. Me mostró visiones del futuro de los balcones, colonos y descendientes alemanes de otras tribus nativas que trabajan juntas, comparten conocimiento, crean una comunidad que honró las tradiciones europeas y nativas americanas. Esta tierra puede ser un ejemplo, dijo Heart of Stone, un lugar donde las heridas pasadas se curan a través del respeto y la justicia mutuos. Pero esto solo sucederá si las lecciones que aprendemos aquí se toman en otro lugar. Cuando me desperté, encontré un pequeño objeto que no estaba allí la noche anterior. Un amuleto Tonkawa hecho de piedra pulida, registrada con símbolos que el águila blanca identificó como que representa protección para aquellos que dicen la verdad. Llevé este amuleto conmigo por el resto de mi vida, y él me acompañó a través de muchas otras situaciones en las que tuve que elegir entre la conveniencia política y la justicia moral. Cada vez que dudaba sobre la elección correcta de hacer, sentía el peso de ese pequeño objeto en mi bolsillo, recordando las lecciones aprendidas en las colinas de Balconce. La historia de la tribu fantasma tuvo efectos duraderos que se extendieron mucho más allá de esa región específica. El informe que escribí sobre la masacre se convirtió en un importante documento histórico,
citado en estudios académicos sobre las relaciones entre colonos y nativos. Más importante aún, estableció un precedente para investigar y reconocer oficialmente las injusticias históricas. En 1847, cuando Texas fue unido por los Estados Unidos, trabajé con funcionarios federales para establecer protocolos para identificar y preservar lugares de importancia histórica para las tribus nativas. El monumento en las colinas de Balconce se ha convertido en el modelo para docenas de otros monumentos conmemorativos establecidos en todo el estado. Pero quizás el legado más significativo fue el cambio en la forma en que los colonos europeos en la región comenzaron a relacionarse con la historia nativa de la tierra. Muchos agricultores han comenzado a investigar la historia tribal de sus propiedades. Algunos incluso consultan a los ancianos sobrevivientes para aprender métodos tradicionales de agricultura y conservación. La pequeña Emma Gruene, que había hablado con los espíritus de Tonkawa cuando era niña, creció para convertirse en una respetada etnográfica, dedicando su vida a documentar y preservar las tradiciones de las ciudades en el centro de Texas. Ella siempre dijo que su vocación nació de esos primeros encuentros sobrenaturales en las colinas de Balconce. Los espíritus me enseñaron que cada tierra tiene una historia, escribió en sus recuerdos, publicado décadas después. Y que nosotros, que vivimos en esta tierra ahora, somos responsables de conocer y honrar esta historia, incluso cuando es doloroso. El propio New Braunfels se hizo conocido como un lugar de armonía racial y cultural inusual por el momento. La comunidad alemana desarrolló tradiciones que incorporaron elementos de la cultura nativa estadounidense, y muchos descendientes colonos se casaron con miembros de las tribus vecinas. En mis últimos años, he visitado las colinas de Balconce una vez más. Era 1863, y estaba viejo y cansado, llevando el peso de décadas de liderazgo durante algunos de los periodos más turbulentos de la historia de Estados Unidos. Pero cuando me senté al lado del memorial de Tonkawa, sentí la misma paz que había experimentado en ese primer ritual de purificación. Las flores silvestres todavía brotaban en sus estándares mágicos. La comunidad local había crecido y prosperado. Y lo más importante, la historia del Tonkawa se había convertido en una parte integral de la identidad local, no algo para ser olvidado o negado, sino algo para recordar y honrar. En esa visita final, tuve una última cita con Stoneheart. Parecía no como un espíritu, sino casi como un recuerdo vivo de la tierra, parte de la esencia misma del lugar. «Lo hiciste bien, viejo amigo», dijo. «La semilla de la justicia que plantamos aquí ha crecido y extendido. Otros lugares, otras injusticias olvidadas, están siendo sacados a la luz debido al ejemplo que establecimos». Era cierto. En los años posteriores a las colinas de Balconce, otras comunidades en Texas y más allá comenzaron a investigar sus propias historias olvidadas. Se revelaron masacres coberturas, se establecieron memoriales y las familias de víctimas forzadas, largas finalmente recibieron reconocimiento y cierre. Pero recuerde, continuó Stoneheart, este trabajo nunca termina. Cada generación debe elegir nuevamente entre la verdad y la conveniencia, entre la justicia y el interés propio. Lo que ha hecho aquí es un ejemplo, pero cada persona debe decidir por sí misma si este ejemplo sigue. Décadas después de estos eventos, cuando me convertí en una figura más reflexiva en mis años avanzados, comencé a comprender que la experiencia en Balconce Hills había cambiado no solo ese lugar específico, sino también mi propia comprensión de la naturaleza del liderazgo y la responsabilidad histórica. En 1860, justo antes del comienzo de la Guerra Civil, recibí una visita inesperada en mi casa en Huntsville. Era un joven historiador llamado Marcus Whitman, que estaba investigando casos de fenómenos sobrenaturales relacionados con injusticias históricas. Había escuchado rumores sobre los eventos en Balconce Hills y quería documentar mi experiencia para un estudio académico. General Houston, dijo. Sus acciones en ese caso establecieron algo sin precedentes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un oficial de alto riesgo reconoció oficialmente acusaciones sobrenaturales como evidencia válida de crímenes históricos. ¿Cómo cambió esto su perspectiva sobre el liderazgo? La pregunta me hizo reflexionar profundamente en las décadas que habían sucedido desde esos eventos. Young, le dije. Aprendí que un verdadero líder debe estar dispuesto a escuchar voces que otros prefieren ignorar, incluso las voces de los muertos, si es necesario.
La historia está llena de verdades inconvenientes que han sido enterradas con sus víctimas. Nuestra responsabilidad no es solo hacia los vivos, sino también para aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Whitman anotó cuidadosamente mis palabras, pero ciertamente el Señor enfrentó un escepticismo significativo. ¿Cómo respondieron a aquellos que cuestionaron su cordura por creer en los fantasmas? Sonreí cuando recordé las muchas críticas que había enfrentado a lo largo de los años. Permítanme decir algo que aprendí, John Whitman. La diferencia entre un hombre sabio y un tonto no es si cree en lo sobrenatural o no. La diferencia está a su disposición para investigar la verdad independientemente de lo extraño o inconveniente que pueda ser. Le mostré el amuleto Tonkawa que todavía me llevaba. Este pequeño objeto me recuerda constantemente que hay más cosas entre el cielo y la tierra de las que nuestra filosofía puede explicar. Pero lo más importante, me recuerda que la verdad tiene una forma de emerger, incluso cuando tratamos de enterrarla. Whitman examinó el amuleto con fascinación. ¿Realmente crees que te han sido dados por un espíritu? Creo en lo que vi e intenté, le dije. Pero incluso si explica todo como alucinación o coincidencia, el hecho sigue siendo: investigar estas acusaciones sobrenaturales ha llevado al descubrimiento de crímenes reales y justicia para las víctimas reales. Los métodos pueden parecer poco convencionales, pero los resultados hablan por sí mismos. Nuestra conversación fue interrumpida por la llegada de un mensajero con noticias inquietantes. Las tensiones sobre la esclavitud estaban llegando a un punto crítico, y parecía cada vez más probable que el país se dividiera en la guerra civil. El joven historiador se fue poco después, pero nuestras palabras permanecieron conmigo. Esa noche, sola en mi oficina, contemplé las lecciones que había aprendido del Tonkawa. Si una injusticia histórica pudiera crear heridas espirituales tan profundas que literalmente perseguían tierra durante décadas, ¿qué pasaría con un país construido sobre la injusticia sistemática de la esclavitud? Tenía la sensación de que Estados Unidos estaba a punto de enfrentar a sus propios fantasmas. Los espíritus de millones de africanos arrancados de sus tierras, de familias envueltas, de generaciones nacidas en cautiverio. Y a diferencia de Tonkawa, cuyas voces podían ser escuchadas por algunos sensibles, estos espíritus hablarían a través de cañones y rifles, con sangre derramada en campos de batalla en todo el continente. Cuando finalmente comenzó la guerra civil, vi en él ecos de la historia que había descubierto en las colinas de Balconce. Fue otro relato histórico que se cobraron, otro caso de injusticias ignorado durante tanto tiempo que finalmente explotaron en violencia catastrófica. Durante los años de guerra, a menudo pensaba en paralelos entre la masacre de Tonkawa y la experiencia más amplia de la esclavitud estadounidense. Ambos involucraron la deshumanización sistemática de grupos enteros de personas. Ambos estaban justificados por aquellos en el poder como necesarios para el progreso. Y ambas heridas izquierdas que no podían curarse simplemente ignorándolas. Después de la guerra, cuando la nación luchó para reconstruir, escribí una serie de cartas a los líderes políticos, instalándolas para aplicar las lecciones que habíamos aprendido en Texas. Argumenté que la verdadera reconciliación nacional no solo requeriría el propósito legal de la esclavitud, sino también el reconocimiento oficial de las injusticias cometidas y los esfuerzos genuinos para reparar el daño causado. No podemos simplemente declarar que el pasado está muerto y enterrado, escribí al presidente Johnson. Como aprendí en mis experiencias en Texas, el pasado nunca está realmente muerto, solo espera el momento adecuado para resurgir. Si queremos una paz duradera, debemos enfrentar honestamente los pecados de nuestra historia nacional. Desafortunadamente, pocos líderes estaban dispuestos a escuchar tales consejos. La reconstrucción se realizó inadecuadamente, y las heridas raciales de la nación permanecieron abiertas para generaciones. A veces me pregunto si un enfoque diferente, uno que reconoció la dimensión espiritual y psicológica del trauma histórico, podría haber llevado a una curación genuina. En mis últimos años, recibí cartas regulares de visitantes de Balconce Colinas. El área se había convertido en una especie de lugar de peregrinación para personas interesadas en fenómenos sobrenaturales, pero también para aquellos que buscan inspiración sobre cómo enfrentar injusticias históricas en sus propias comunidades. Una carta particularmente conmovedora provino de un joven abogado llamado Thomas Begay, miembro de la Nación Navajo,
que había visitado el memorial de Tonkawa mientras estudiaba en el este. El general Houston, escribió. Su trabajo en las colinas de Balconce nos dio la esperanza de que algún día las injusticias puedan ser reconocidas y aborde. Cartas como esta me recordaron que los eventos en las colinas de Balconce habían sido más que resolver una guarida local. Habían establecido un precedente, demostrado que era posible enfrentar las injusticias del pasado de una manera constructiva. En 1863, unos meses antes de mi muerte, hice una última peregrinación a 1900, las colinas de Balconce. Era viejo y débil, pero sentí que necesitaba regresar una vez más, donde había aprendido algunas de las lecciones más importantes de mi vida. El memorial de Tonkawa se había convertido en un jardín aún más exuberante. Generaciones de visitantes habían plantado flores y árboles nativos, creando un lugar de belleza serena que contrasta fuertemente con la violencia de su historia. Se había construido una pequeña biblioteca cerca, donde los investigadores podían estudiar documentos relacionados con Tonkawa y otras tribus de la región. Me senté al lado del monumento mientras el sol se reflejaba en todo lo que había sucedido desde esa primera noche aterradora cuando escuché los tambores espectrales. La transformación fue notable. Un lugar de horror se había convertido en un símbolo de esperanza. Un ejemplo de cómo la verdad y la justicia podrían triunfar sobre el olvido y la negación. Esa última noche, no volví a ver Corazón de Piedra, pero sentí su presencia, así como la presencia de todos los otros Tonkawa que finalmente habían encontrado la paz. Y más que eso, sentí la presencia de algo más grande, una fuerza que conectó todas las luchas por la justicia, todas las voces silenciadas que eventualmente encuentran una forma de ser escuchada. Cuando dejé las colinas de Balconce, me llevé la certeza de que el trabajo que habíamos comenzado allí continuaría. Otras voces aumentarían, otras injusticias estarían expuestas, otras comunidades encontrarían formas de curar las heridas de su pasado. Mi historia sobre la tribu fantasma de Balconce Hills llega a su fin, pero las lecciones que enseña son eternas. En todas partes donde se han cometido y luego olvidados, los espíritus inquietos esperan el reconocimiento. En cada tierra manchada por sangre inocente, la tierra misma requiere justicia. Durante mi larga vida como soldado, político y líder, aprendí que el verdadero coraje no está en ganar enemigos externos, sino en confrontar los fantasmas de nuestro propio pasado. Es fácil ser valiente en el campo de batalla, donde el enemigo está claramente a la vista. Es mucho más difícil mostrar coraje cuando el enemigo es nuestras propias mentiras cómodas, nuestra propia renuencia a admitir que cometemos errores. Tonkawa me enseñó que la historia no es solo una secuencia de eventos que sucedieron y terminó. La historia es una fuerza viva que continúa dando forma al presente. Las injusticias no resueltas del pasado se convierten en las maldiciones del presente. Las verdades enterradas siempre encuentran una manera de resurgir. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Incluso décadas después de la masacre, todavía era posible honrar a los muertos, exponer la verdad y traer alguna medida de justicia. La tierra que había sido maldecida por la injusticia se transformó en un lugar de curación y belleza. Si esta historia le ha despertado algo, una curiosidad sobre las injusticias olvidadas de su propia región, una determinación de investigar las verdades inconvenientes de su propia historia familiar o comunitaria, o simplemente una apreciación renovada por el poder de la verdad sobre la conveniencia, por lo que mi misión se ha cumplido. Los fantasmas de las colinas de Balconce, finalmente, han encontrado su paz, pero hay muchos otros espíritus inquietos esperando a alguien lo suficientemente valiente como para escuchar sus historias. Quizás usted sea el siguiente en responder a esta llamada. Recuerde, donde quiera que pises Texas, caminas por tierra sagrada, manchada por la sangre de inocente, pero también bendecido por los espíritus de los que lucharon por la justicia. Trate esta tierra con respeto. Honra tu historia completa, no solo las partes convenientes. Y si alguna vez escuchan tambores fantasmales que resonan en las colinas, o ven figuras espectrales caminando entre los árboles, no huyan. Detener. Escuchar. Quizás usted es exactamente la persona que estos espíritus estaban esperando para contar su historia al mundo. La verdad siempre encuentra una forma de emerger. La única pregunta es si tendremos suficiente coraje para ser sus mensajeros.
Si estas oscuras historias de Texas y tus verdades ocultas te interpretaron de alguna manera, tu curiosidad se ha despertado sobre los misterios que todavía esperan la revelación en nuestras tierras. Luego suscríbete a este canal. Hay muchas otras historias que contar, muchos otros fantasmas esperando hablar, muchas otras injusticias que lloran por reconocimiento. Juntos podemos garantizar que las voces silenciadas del pasado nunca se olviden. Juntos podemos honrar a los que vinieron ante nosotros enfrentando valientemente las verdades que otros prefieren enterrar. La historia de Texas está lejos de ser completa, y puedes ser parte de escribir los próximos capítulos.